Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy en esta ocasión nos acompaña el maestro Ricardo Mancilla Sánchez. Él es maestro por la UNAM en matemáticas, es analista de datos senior desde hace más de 10 años, CEO de la empresa Arritmos Data Science, que se dedica al análisis de Big Data y redes sociales con aplicaciones a los procesos electorales, la mercadotecnia, los mercados financieros, etcétera. Para nosotros es un gusto contar con la presencia del maestro Mancilla, pues ustedes se darán cuenta por los apellidos que aquí es el hijo del doctor Mancilla y que ya en otras ocasiones ha participado con nosotros y pues para nosotros es un gusto volver a tenerlo en este seminario. Pues bienvenido, Ricardo. Gracias por haber aceptado la invitación y pues te doy la palabra. Gracias a ti, Rosy. Bueno, pues qué tal, mucho gusto. Eh, yo vengo hoy a hablar un poquito pues basada en mi experiencia profesional. Pues se supone que esto es un seminario que toca temas, digamos, de cómo el uso bueno, se supone que está muy relacionado con complejidad, pero la complejidad está en todos lados, ¿no? Y la tecnología, yo creo que sí trae como pone arriba de la mesa toda una gama de posibilidades que sí, pues puede poner todo bastante más complejo. No solo en el sentido funcional de las cosas, sino en el sentido como, de hecho, muy práctico, como de sistemas, ¿no? O sea, el uso de los datos y de la tecnología en nuestro día a día cada vez hace que lo sistemático que hay detrás de las estructuras sociales y de las estructuras económicas y políticas sea como cada vez más complejo. Entonces, un poco aquí la idea es como hablar de cómo la aparición de esto del Big Data, el Internet y todas estas cosas, pues, qué tipo de impacto, ¿no? Tienen en los procesos políticos, electorales, con más precisión. Vamos a hablar de eso. Y yo voy a hacer una especie de recorrido de lo que ha pasado en los últimos años y probablemente hable de algunas cosas que tienen que ver más bien con la elección pasada, en vistas a que próximamente tendremos elecciones el año que viene, que creo que es algo que está muy ad hoc, ¿no? Al momento actual. Y después probablemente hablar un poco de las posibilidades a futuro. Y para terminar vamos a tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, un poco esa es como la idea. Entonces, podemos hablar un poco de qué es lo que ha estado pasando en los últimos 10 años en términos de generación de datos, ¿no? O sea, la aparición Han pasado dos cosas muy importantes. Una es como pues, la aparición de los smartphones. Primero Internet, ¿no? Y luego los smartphones. El hecho de que tengamos en la mano un dispositivo de cómputo que tiene la capacidad de procesar información que tenía una supercomputadora hace 20 años, así que solo tenía la NASA y centros de investigaciones, así ya básicamente está en nuestro bolsillo, ha hecho que obviamente se dispare pues, pues el ritmo, ¿no? El ritmo con el cual generamos datos, información multimedia, ¿no? Que puede ser texto, imágenes, audios, etcétera, ¿no? Eh, Esto básicamente sí pone, o sea, es básicamente cambia un poco las reglas del juego. Porque antes, cuando un científico, por ejemplo, quería estudiar determinado proceso social, se hacían, o sea, básicamente lo que había que hacer eran simulaciones, ¿no? ¿Por qué simulaciones? Porque no había suficientes datos. Entonces uno tenía que como que rellenar los huecos, ¿no? Entonces, en los datos que había muchos huecos porque había pocos datos. Entonces, se rellenaban los datos, por decirlo de alguna manera, a través de simulaciones, ¿no? Entonces, la teoría de simulaciones, de hecho, es algo que ya casi está obsoleto. Muy poca gente hace simulaciones ya. ¿Por qué? Bueno, en este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos datos. No tienes muchos datos, ya no tienes que simular datos, ¿no?
Entonces, eso es un impacto muy directo que ha tenido, por ejemplo, en el estudio de algunos procesos sociales, bueno, sociopolíticos y socioeconómicos también, ¿no? Eh, y en este gráfico vemos un poco este crecimiento. Esto está medido en zettabytes. Zettabytes son teras, petas, zetas, ¿no? O sea, gigabytes, terabytes, petabytes, zettabytes, ¿no? Entonces, básicamente esta es la cantidad de datos que se generan, capturan, copian y se consumen a nivel mundial. Entonces, si se fijan, sí ha habido como salto cuántico y parece que cada vez es más, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre 41 y 33 del 2018 al 2019, pues que será, es como 8, ¿no? Pero o sea, del 2019 al 2020 fue un salto casi de... Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Pregunta? No, fue en internet. Ah, ok, ok. Bueno, entonces estamos hablando de ya de 23, ¿no? Entonces, básicamente ese crecimiento ha sido exponencial. Y la verdad es que la perspectiva es que siga así, ¿no? Por otro lado, esto es un poquito para ponernos en contexto, el uso, ¿no? El uso, la adopción de Internet cada vez es más grande. Vamos a hablar un poco de qué ha pasado en México. Esto tiene que ver un poco como a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que, eh, pues no sé, o sea, por decir algo aquí, 16 millones de textos, ¿no? De SMS. Y la mayoría de la gente ya no usa SMS, ¿no? Entonces, estamos hablando de, sí, no sé, cientos de millones de palabras por minuto, ¿no? Es una locura. 500 horas de video también es muchísimo, o sea, 200 millones de emails diarios, o sea, todo esto está pasando constantemente, o sea, perdón, por minuto, discúlpeme, no diario, ¿no? Decenas de miles de fotos, etcétera, búsquedas en Google, por supuesto. Entonces, un poco aquí la idea, o sea, es como tratar de llamar la atención sobre el hecho de que, a pesar de que nosotros no seamos personas que estemos todo el tiempo eh, como conectados a Internet, muchos sí, pero otros no, esto sí tiene un impacto en nuestra vida. O sea, el hecho de que la gente sí esté, o sea, el mundo sí esté como sumergido totalmente en Internet generando esta cantidad de información. Vamos a ver por qué, ¿no? Pero, pero sí, la idea es que aunque uno, no, aunque uno diga, no, bueno, yo no tengo redes sociales, yo realmente eso la llevo a la casa y lo dejo ahí y no lo miro mucho, ¿no? El hecho de que todo esto esté pasando cambia la manera en que organizamos nuestras políticas públicas, nos organizamos como sociedad, nos organizamos en términos pues, económicos, ¿no? O sea, el sistema financiero obviamente se adapta totalmente a este tipo de cosas. Entonces, sí, sí es algo que tiene un impacto directo en nosotros, ¿no? Y específicamente vamos a estar hablando de política, bueno, de procesos electorales, pero, pero bueno, sí quería llamar un poquito la atención que esto es algo que nos impacta de manera muy directa en la manera en que vivimos, nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, todos, ¿no? Somos parte de un sistema. Entonces, vamos a hablar, hablando un poquito de las estadísticas de México en términos de Internet. Según el INEGI, las últimas encuestas del INEGI, pues casi sí, 63% de los mexicanos utilizan Internet, tienen acceso a Internet, activamente, no es como que lo hagan esporádicamente. Y el 70% de esos tienen más de 18 años, lo cual significa que son potenciales votantes, ¿no? 83 millones usan smartphones. Este, lo que significa que son parte de este cúmulo. O sea, es muy probable que si tienen smartphone, la verdad es que es muy probable que tengan WhatsApp. No tengo esa estadística, pero por abajo hay una estadística importante con respecto a eso, ¿no? Pero sí es probable que tengan WhatsApp, redes sociales, no sé, emails, probablemente sea algo más de uso profesional, pero no de uso como cotidiano, pero bueno, también. Y, y 43% de los hogares del país tienen conexión a Internet, lo cual significa que la generación de datos es constante. Si tienes Internet en tu casa, estás conectado a Internet como todo el tiempo estoy ahí, ¿no? Presente.
Y entonces esta empresa que se llama Comscore, y Comscore hace como, pues, análisis, digamos, encuestas, una especie de censo también, pero enfocado en cosas online, ¿no? Y esto sí, estas estadísticas sí son del 2022 al 2023. Y entonces sí habla de que de los 170 casi millones de mexicanos que somos, 102 millones de nosotros utilizamos al menos una red social y el 80%, claro, lo cual es el 80% de la población. Y del 2022 al 2023 creció 4.6 millones la adopción de Internet, lo cual es muchísimo. Dentro de poco creo que no, esas últimas personas que quedan por ahí que no quieren usar Internet, creo que cada vez está más peligrosa su independencia digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, WhatsApp tiene estos 102 millones, o sea, casi todos los usuarios bueno, que tienen una red social, por no decir yo creo que todos, tienen WhatsApp, ¿no? O sea, si tienen Facebook, es muy difícil que no tengan WhatsApp. Y 100 millones de ellos tienen Facebook. TikTok es una cosa brutal, ha crecido muchísimo. No tengo las estadísticas de crecimiento, pero la mitad de las personas la mitad de los usuarios casi la mitad de los usuarios de Internet en México tienen TikTok. O sea, es muchísimo. Sobre todo tiene una penetración muy grande pues en los jóvenes, ¿no? Y sí, o sea, menores de, qué sé yo, 25 años, me imagino que casi todos deben tener TikTok. E Instagram también es una de las redes sociales más populares, ¿no? Estas sí son estadísticas de 2023. Ok, entonces ahora una pregunta importante es qué pasa con los datos. Yo creo que esta es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho y es un poco como es compleja porque no queda muy claro, ¿no? Sobre todo porque estamos usando plataformas que están reguladas de manera muy oscura en distintos países. Estados Unidos tiene su regulación, en México como que luego tratan de sí poner ahí como determinados filtros legales y cosas por el estilo, pero o sea, aquí el problema es que el crecimiento de la tecnología y de la tecnología, de los distintos servicios web y de la adopción es muchísimo más rápido, muchísimo más impactante, por decirlo de alguna manera, que la capacidad que tienen las instituciones gubernamentales para regular y para controlar un poco las posibles implicaciones que pueden tener, ¿no? Y una de las cosas más sensibles que hay es obviamente el manejo de los datos, ¿no? De los datos personales. A cada rato uno lee en internet, se hackearon no sé qué y no sé cuántas mil cuentas están expuestas en internet, ¿no? Y entonces pues eso, o sea, básicamente aquí la idea es un poco llamar la atención sobre el hecho de que esta pregunta es una pregunta que realmente es muy difícil de responder. Yo creo que es difícil de responder incluso hasta para las propias empresas, ¿no? O sea, tiene sus bases de datos, pero así como que muchas veces, digo porque es como parte de mi experiencia profesional, es como muchas veces ni siquiera saben bien qué están haciendo con sus datos. Entonces, si la propia empresa no sabe qué está haciendo con sus datos, imagínense, pues, pues la posible catástrofe que hay detrás de eso, ¿no? Sí, no quiero sonar ni alarmista ni, y es una presentación ahí medio compleja en ese sentido. No quiero sonar ni alarmista ni como que soy fanático de las teorías de la conspiración. Pero bueno, pero pues pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos esos datos? Es súper interesante cosas que han pasado. Aquí estoy poniendo estos artículos, estoy citando 3 artículos que son del 2013, 2014 y 2016. Obviamente, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 han pasado millones de cosas nuevas, pero yo quiero citar esto porque para llamar la atención desde hace 10 años se está estudiando y se está analizando y se está hablando de esto, ¿no? Ese primer artículo es súper, súper interesante porque este primer artículo habla de la manera en que se contagian las emociones en redes sociales. Es un estudio súper serio, bastante interesante, de cómo, pues básicamente lo que estudian es eso. O sea, hacen un experimento con básicamente datos de Facebook. En el 2013 todavía uno tenía acceso
era posible acceder a los datos de Facebook. La plataforma de, digamos, de Facebook estaba abierta, uno podía como extraer información que se usó para muchísimas cosas. Vamos a hablar un poco de eso después. Y, y entonces, eh, estas personas lo que hicieron fue sacar un poco de datos de usuarios, sus perfiles, sus datos personales, que sí estaban abiertos, estaban ahí. Sus amigos, cómo se conectaban con sus amigos, los likes en Facebook, qué tipo de cosas les gustaban. No sé si todos ustedes están familiarizados con la plataforma, pero en Facebook uno puede darle like desde a un libro o hasta es un personaje de televisión o un actor, cantante, un equipo de fútbol, un político. O sea, uno puede darle like a cualquier entidad definida en Facebook. Y una entidad definida en Facebook es básicamente casi que cualquier cosa que existe, ¿no? Entonces, estudiaron las conexiones y estudiaron un poco cómo se movían los mensajes, por ejemplo, mensajes de agresión o mensajes de estado de opinión sobre determinadas cosas en la red social, ¿no? Y entonces lo que descubrieron es que hay una especie de transferencia de emoción entre los integrantes de la red social sin ni siquiera tener como interacción entre ellos. No es como que alguien le escribió al otro y le dijo, oye, ya viste tal cosa y qué opinas, y no sé, no, ni siquiera es como una persona que básicamente primero mostró una opinión, vio que un amigo puso un post sobre determinada cosa, un comentario, lo que sea, y cambió su opinión. O estaba neutro y adoptó una opinión basada en el hecho de lo que vio, ¿no? De que vio que un amigo, alguien con quien tiene un determinado vínculo emocional, empático, ¿no? Adoptó como esa visión, idea, opinión, ¿no? Entonces es un estudio, realmente está bastante serio al respecto, y entonces sí define como esta especie de contagio de emocionalidad en la red social, lo cual es bastante interesante, ¿no? Para lo que vamos a hablar, de hecho. Y entonces, pues el segundo artículo a mí se me hace también interesante porque citarlo aquí porque tiene que ver de mucho de lo que vamos a hablar y básicamente es que en el 2014 un ejecutivo de Facebook dejó la empresa y puso una especie de demanda pública hacia el hecho de que Facebook estaba pues mercadeando los datos. Y la verdad es que Facebook sí no lo hacía, porque al principio Facebook, la idea de Facebook siempre, o sea, cambió mucho. Las cosas cambiaron mucho. Al principio tuvieron un poco de resistencia al tema de los ads, no querían poner ads muy al inicio. Luego sí encontraron que sí esa era la manera de monetizar, pero cuando me empezaron a meter anuncios en la plataforma para monetizarse, entonces al principio no había con mucha confianza, no estaban ganando suficiente dinero, entonces tenían ahí como que estaban como explorando distintas aristas para financiarse y, y pues básicamente vendieron datos como parte de sus políticas de financiamiento. La idea es que los datos estuvieran anonimizados. Anonimizado significa que yo digo, por ejemplo, a esta persona le gusta esto otro, y no sé, escribe, publica 3 fotos al día, no sé qué, pero no digo qué fotos son, no digo cómo se llama la persona, no digo su fecha de nacimiento, su correo electrónico. O sea, hay determinada información que no comparto, pero sí comparto un poco la dinámica social de esa persona, ¿no? Y esto obviamente lo estaban usando los mercadólogos bueno, instituciones de todo tipo para hacer estudios, ¿no? Y de hecho incluso hasta tenían proveedores como proveedores de datos, es decir, aparecieron empresas que empezaron a comprarle los datos a Facebook y a Twitter y a... Pues Instagram no tanto, porque no era como... Bueno, Instagram sí puede ser. Pero bueno, las redes sociales más importantes empezaron a comprar los datos, llamaban como paquetes de datos que le vendían a, pues a empresas que estuvieran interesadas en usar esos datos para armar productos de datos, no sé, analytics, hacer reportes demográficos, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece que entre las cosas que en ese momento era legal, eso después se restringió mucho por todo lo que pasó, lo que ha pasado, pero parece que incluso compartían mensajes privados, ¿no? Y parece que sí, ya empezaron, o sea, habían cosas que no eran exactamente legales, entonces tuvieron ahí unos temas legales, pero el punto es que hay un precedente. Después se echaron a andar toda una especie de campaña interna y externa, ¿no? Como para cuidar un poco la información de sus usuarios y dar confianza.
pero al principio sí era un poquito, estamos hablando de 2014, pues sí, hace como 10 años, 9 años, ¿no? Sí era un poco como descontrolada la cosa y esa información todavía está afuera. O sea, que tiene cuenta, en esa época esa información todavía está, ¿no? Entonces, pues sí. Y algo importantísimo que pasó es que de las tres redes sociales más grandes que habían en el 2016, eh, WhatsApp, Facebook e Instagram, pues se terminaron fusionando en una misma compañía, lo cual significa que toda la data de Facebook era accesible, de Facebook, Instagram y WhatsApp, era accesible por las mismas personas, por los mismos equipos de analytics, por los mismos programadores, mismos ejecutivos. Es decir, es una especie de centralización de, por decirlo de alguna manera, casi que era una regla de 80-20. Realmente no sé, no tengo las estadísticas de eso, pero yo sí diría que casi de 80-20 la regla, porque el 80% de la información estaba como en estas tres plataformas, algo así, de la información social, ¿no? De la información social de redes sociales, ¿no? Imagínense WhatsApp, o sea, en WhatsApp que no decimos, o sea, es información súper íntima con nuestra pareja, hasta cosas profesionales, hasta grupos que se arman porque nos vamos de fin de semana de viaje, planeamos, no sé, lo que sea, cosas en la escuela de los niños, o sea, todo tipo de información. O sea, WhatsApp realmente probablemente sea el lugar donde se puede saber más de una persona si uno tiene acceso a su WhatsApp, ¿no? Es como, ya es un tema de casi que de seguridad privada, ¿no? Si alguien accede a tu WhatsApp, controla tu vida. Y hay un montón de historias. Yo tengo amigos que le han hackeado la cuenta de Facebook y, y, o de WhatsApp, y es así como que le escriben a la familia que necesitan dinero y cosas así, y o sea, o sea, los desfalcan, básicamente. O sea, es una cosa muy sensible, ¿no? Pero entonces, esas tres plataformas unidas en una sola, realmente no fue bueno como para la democracia digital, ¿no? Esa centralización, pero pasó, y pasó hace, pues sí, como unos, pues, 7 años ya. Y pues no queda muy claro cuál ha sido el impacto de eso y las implicaciones, porque como digo, se han esforzado mucho en eso, pero eso no significa que los datos no estén ahí, que los tengan y que exista el uso potencial de que haya una brecha de seguridad que ya las han habido, ¿no? Y pues sí, que sea catastrófica la cosa, ¿no? Entonces, con un poquito de todo ese preámbulo, a mí me gustaría hablar de lo que pasó en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. No sé si están ustedes familiarizados, pero cuando el presidente Trump ganó, eh, básicamente empezaron a hacer una investigación, pues los órganos de seguridad del gobierno americano empezaron a hacer investigaciones, entonces hubo mucho como chisme, porque decían que los rusos se habían metido y se habían hackeado no sé qué, y había una empresa que estaba detrás de la campaña de Trump, que eran como los expertos en análisis de datos para el gabinete de la campaña de Trump, ¿no? Que era esta empresa conocida como Cambridge Analytica, que fue como todo un... En 2018 se destapó un escándalo porque la investigación duró como un tiempo, pero al final, pues sí, hubo una especie de escándalo y los mismos, algunos empleados de la empresa, eh, pues ya salieron como a la luz y empezaron a decir cosas que habían pasado y así. Este, y a mí me tocó estar un poco de cerca, ¿no? En eso porque, o sea, tuvimos una colaboración con ellos, ¿no? Yo, no con mi empresa actual, sino yo como consultor. Y y entonces la cosa es que ellos, cuando asistieron a la campaña de Trump, tenían muchos datos de Facebook, tenían 80 y tantos millones de perfiles de Facebook. Y la idea es que con esos perfiles de Facebook básicamente mapearon un poco el estado de opinión del votante promedio americano y desarrollaron una especie de campaña, eh, de, de anuncios en Facebook. Toda la colaboración con Facebook era porque
de hecho, la chica que era como la jefa ejecutiva de Cambridge Analytica en ese momento era amiga de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, entonces, pues, pues nada, ¿no? Tenían ahí como acceso. O eso era lo que decían, ¿no? Pero bueno, el punto es eso, que tenían muchos datos y se metieron, y la cosa es que sí, como que básicamente mucha gente dice que Trump ganó gracias a ellos, ¿no? Eh, entonces, ese es el caso de Cambridge Analytica. Vamos a hablar un poco más de Cambridge Analytica porque es muy interesante lo que pasa, de cómo lo hicieron, ¿no? Como, o al menos como parece que lo hicieron. Porque está tan oscura la cosa que realmente no se sabe mucho, pero bueno, es interesante. Y, y también, o sea, en esa campaña hubo como una actividad fuerte en Twitter, fue de los primeros lugares, no de los primeros, pero no de los primeros donde se usó bots para algo. Había gente ya que, por ejemplo, había compañías en esa época que vendían el servicio de generar trending topic. O sea, un trending topic es cuando un hashtag en Twitter se convierte, bueno, en ex Twitter, ahora se llama ex, pero yo lo voy a decir Twitter todo el tiempo, aquí en la presentación por lo menos. Este, cuando un hashtag se convierte como en lo más visto, lo más comentado, lo más, ¿no? Cuando está como con su popularidad alcanza el máximo posible, se llama un trending topic, ¿no? Entonces, habían empresas que daban el servicio de generar trending topic, le decían a alguien, tú quieres un hashtag, ¿qué hashtag quieres que te ponga en primer lugar así de ¿no? Entonces tenían como unas granjas de bots y entonces empezaban ahí a armar como olas de tweets y de retweets y para engañar a los algoritmos de Twitter y Twitter decía, no, pues esto está súper hot ahora mismo, ¿no? Y lo ponían ahí como en primer lugar. Y entonces, eh, pues parte de esas estrategias las usaron, eh, pues básicamente la campaña de Trump también, ¿no? Ese es el tipo interesante. Yo le puedo compartir la presentación luego si quieren revisar todos los vínculos. Y pues el último artículo que estoy citando aquí es básicamente, pues es un blog, bueno, está en el blog del Wall Street Journal y, y es un estudio como más general, o sea, me hacen otro tipo de menciones de qué otras técnicas usaron como el equipo de campaña de Trump para, pues como para colocarlo o sea, como para hacer todo este ruido que hubo y colocarlo como en pues como en este podio, ¿no? Que todo el mundo era como, había muchos sentimientos encontrados al respecto, pero se manipulaba mucho la información. También estuvo el tema de la, o sea, esto de las campañas de tweet tuvo que ver mucho con unos correos electrónicos que se filtraron de Hillary Clinton y obviamente eso como que se mantuvo en trending topic, no solo en Twitter, en Internet, y todo eso se hizo. O sea, de hecho, habían hasta blogs falsos, habían hasta blogs que no tenían como autores reales, eran blogs que se generaban automáticamente y se publicaban un par de artículos que se robaban de otros blogs y ahí los ponían. Y en particular ponían un artículo en el blog sobre este tema de los mails que se filtraron de Hillary Clinton, que fue como el golpe fatal así para la campaña de ella, ¿no? Entonces, es interesante, regresando un poquito a lo que hizo Cambridge Analytica, porque ellos tenían datos, les digo, tenían como 80 millones de perfiles de Facebook, y, y entonces una de las cosas que hicieron fue como hicieron dos cosas importantes. Una fue como detectar la, como las, como las minorías sociales que eran más sensibles como a ser, eh, digamos, atacadas psicológicamente y hacerlas como que se abstuvieran al voto, ¿no? Eh, Esto como, pues básicamente, o sea, o sea, cuando digo las minorías, básicamente o sea, los menos favorecidos siempre, o sea, es como, y eso mucha gente está así, y dicho no solo menos favorecidos, o sea, mucha gente es como muy no apolítica, en el sentido de que es que da igual si yo voy a votar y lo que vaya por quien vote, todo va a seguir igual, nada va a cambiar, ¿no? Entonces se enfocaron mucho en eso, esa fue una de las cosas en las que se enfocaron, y identificaron que sobre todo pues eso, que tenían ahí como toda una población importante de Black Americans, sí, de afroamericanos,
que estaban como susceptibles a este mensaje y los bombardearon con anuncios, ¿no? Con anuncios básicamente que los terminaran eh, terminaran como anulando su voluntad de ir a votar, ¿no? Y eso lo hicieron en lugares estratégicos. Obviamente en cualquier lado jugaban con los votos que tiene cada estado y todo ese tipo de cosas. Y para eso obviamente usaron la data de Facebook. Y otra cosa importante que hicieron es que, o sea, que era como su técnica secreta, ¿no? Es que desarrollaron estas especies bueno, desarrollaron, no, usaron un estudio que, de hecho por eso se llama Cambridge Analytica, porque había unos científicos, psicólogos y sociólogos en la Universidad de Cambridge que habían desarrollado o habían hecho algunos estudios y alguna investigación en cómo usar los likes de Facebook para, para predecir, para perfilar a una persona. O sea, pero para perfilarla con una precisión increíble, ¿no? Básicamente este es el artículo, aquí está el link, pero un poco lo que dice es que, o sea, usando los Facebook likes, y estoy hablando de no muchos, estoy hablando como de, era entre 8 y 12 likes, o sea, como algo así. Y no hacen falta ni 20, ni 30, ni 50, o sea, eran como así, alrededor de 10. Con eso podían, con 80 y tanto por ciento 88%, por ejemplo, podían discriminar la orientación sexual con 88% de certeza, la raza con 95% de certeza, y si iban a si tenían tendencias por el Partido Demócrata o el Partido Republicano con 85% de certeza. Entonces, esto lo hicieron con datos que compartieron voluntarios, ¿no? Gente que se ofreció voluntaria para el análisis pero obviamente Cambridge Analytica lo que dijo es, bueno, si podemos conectar el estudio de esta gente, que esto es uno de los artículos más importantes, pero tenían varios artículos, si podemos conectar el estudio de esta gente con acceso masivo a datos de Facebook, que es algo que yo puedo hacer, pues básicamente lo que tengo aquí es una especie de máquina, un oráculo, ¿no? Sí, una máquina de control y manipulación brutal, ¿no? Y entonces la idea un poco era, eh, era pues eso, ¿no? O sea, ellos no solo se quedaron en los likes, ellos básicamente eh, tomaban los posts también, ¿no? Tenía que ver con lo que compartía, qué escribes, o sea, el texto como tal, analizaban el texto como tal. Si era una respuesta a una foto, un video, o si era como un comentario, ¿no? De algo que ya estaba compartido en Internet. Obviamente tenían en cuenta qué links compartían y qué hashtags usaban, porque eso como que era muy importante para el contenido como tal que compartía la persona. Obviamente su geolocalización. Y si añadía algún amigo y etcétera, con eso se creaban como, digamos, como grupos, identificaban como grupos de activismo, grupos de estados de opinión, grupos de todo eso, ¿no? Obviamente habían algoritmos también de detección de sentimientos, de emoción. En esta época, digo, cabe destacar, yo creo que Facebook empezó justo fue en el 2016 cuando empezó con su campaña agresiva de controlar la información abierta, pero estaba bastante abierto todavía en el 2016, ¿no? Y la idea era como esa, ¿no? Era como bajar toda la información posible de todos los usuarios, perfilar ahí, tener un registro lo más grande, una especie de padrón, ¿no? De todos los usuarios. Y con su perfil de Facebook, intereses, likes, etcétera, etcétera. Y los datos enriquecidos con datos adicionales, ¿no? Entonces, con eso, ellos tenían una metodología que le llamaban Ocean, que básicamente identificaban elementos claves de la personalidad de la persona, si es una persona abierta, si es una persona como, digamos, como enfocada en generar conciencia sobre las cosas, si eres extrovertido, obviamente cada uno con sus opuestos, cada uno de estos tenía como una especie de nivel, ¿no? Abierto, cerrado es como yo estoy abierto a escuchar opiniones distintas, cerrado es como no, yo estoy muy enfocado en mi opinión, yo estoy muy cerrado en mi visión de las cosas, ¿no? Y todo eso tenía como su calificación, extrovertido, introvertido,
y etcétera, ¿no? Si, pues sí, si eres una persona así como muy reactiva, ¿no? Como que tenía todo este tipo de estudios y todo esto lo construían como calificaciones, le daban calificaciones a cada una de estas cosas, basadas pues en el contenido que compartían en Facebook, ¿no? Eh, y es súper interesante, porque si realmente, o sea, si funciona, una vez, o sea, yo esto no lo hice, pero una vez, o sea, hice una consultoría para una empresa que, que básicamente prestaba dinero, pero para prestar dinero pedía que le compartiera su cuenta de Facebook. Y como parte de los estudios que hicimos es que nos fijamos, por ejemplo, en los equipos deportivos y personalidades a las que seguía la persona. Y usando esa información de qué equipos deportivos, a qué equipo de fútbol le iba, por decirlo de alguna manera, y cuáles eran sus tres cantantes favoritos, a los que más likes le daba y los que más compartía y todo eso, por decir algo, ¿no? Realmente no era solo eso, pero bueno, con cosas así, o sea, incrementaba el score crediticio, es decir, reducíamos la probabilidad de que no pagara, de que la persona no pagara el préstamo, por una magnitud así, era una cosa loquísima, era como 15% o algo así, ¿no? Entonces, o sea, realmente sí, son datos muy poderosos, ¿no? Si se usan bien, ¿no? Pero bueno, digo, eso tampoco está como muy, digo, es muy debatible, ¿no? La ética que hay detrás de eso, pero bueno, la persona ofrecía su cuenta de Facebook, abiertamente y sí. Y entonces, digo, lo que quiero decir es que hay mucho poder predictivo detrás de estos datos y, y por eso yo creo que la importancia de estar consciente de a dónde puede uno llegar con lo que comparte en Internet y posible uso que pueda tener, ¿no? Entonces, esta gente de Cambridge Analytica tenía como esta especie de metodología. Y luego, aquí en azul está la parte del Ocean, lo que ellos llaman los Big Five, y luego tenían ahí como otras cosas adicionales, otras como valores y necesidades, identificaban un poco si era una persona que le gustaba saber o que le gustaba esto no sé, de tener una especie de sociedad libre, ¿no? De que hubiera más libertades sociales. O sea, como que identificaban ese tipo de cosas y con eso diseñaban, obviamente, ya que tenían esto perfilado por usuario y ubicado al usuario, de dónde estaba, o sea, dónde iba a votar, básicamente. Es como, yo tengo mi perfil de esta persona y sé dónde va a votar, pues básicamente hacían una especie de promedios y así, y a esos lugares era a donde mandaban determinados anuncios, ¿no? Entonces, básicamente bombardeaban con anuncios por zona geográfica, sabiendo que en determinada zona geográfica predominaba determinada visión o pues determinados valores, determinados, ¿no? Estados de opinión, ¿no? Esa es un poquito la idea detrás de eso. Y, pues, ¿qué pasó? Pues básicamente fue una de las, eh, pues fue una de las elecciones donde la gente cambió más de partido, digamos, y donde la gente se abstuvo más, ¿no? Lo cual, al final, abstenerse no brinda votos a favor ni en contra, pero pues, como está diseñado el proceso electoral en Estados Unidos, sí puede ser la diferencia entre darle los votos a un candidato o a otro, ¿no? Entonces, ese fue un poquito el resultado. Ahora, aquí la cosa es como, esto porque nos importa, ¿no? Y porque sí. Entonces, ya estuve hablando un poco de los dealers, o sea, de los dealers básicamente eran como estas empresas que compraban los datos de las redes sociales y los revendían, ¿no? Está como GNIP, que era como la proveedora oficial de Twitter. Twitter terminó comprando justamente a GNIP para, para vender sus datos, ¿no? Y estaban estos otros que se llaman DataSift, que pasó lo mismo con Facebook. Facebook les vendía sus datos y los quiso comprar, pero ellos como que creo que no funcionó el tema de la venta, entonces al final dejaron de proveer los datos a DataSift y se volvieron ellos proveedores exclusivos de sus datos, ¿no? Y habían otros más chiquitos como Dialogfeed, FlipTop, etcétera, que, que, pues que agregaban datos de distintas redes sociales, de internet, de noticias, de blogs, de distintos lugares, y llamaban como estos paquetes de datos
que vendían para que la gente pues, los comprara y armara sus análisis. Y entonces, estos que estoy poniendo aquí es básicamente los que se usaban en México en el 2016 para, pues, para hacer los análisis de posibles resultados electorales, estados de opinión. Yo realmente no sé si, por ejemplo, la consultora Mikowski los usó en algún momento porque realmente ellos tienen como otro tipo de metodologías. Ellos hacen encuestas y están como muy bien establecidos en eso, hacen encuestas. Pero la diferencia entre hacer una encuesta y usar datos de Internet es que cuando tú haces una encuesta y le preguntas a una persona directamente, ¿no? Lo que cree, obviamente hay un sesgo muy importante porque la persona ya se siente condicionada a decirte algo, ¿no? Un poquito ahí. Sobre todo si es presencial y toda la cosa, ¿no? Pero en redes sociales tú solo compartes, como, puedes decirlo de alguna manera, te abres, ¿no? Y compartes lo que tienes en la cabeza sin como que sin como que muchos terceros o cuartos pensamientos en muchas ocasiones. Entonces digamos que es una data un poco más fiable para hacer un estudio como objetivo, ¿no? Del estado de opinión. Y cuando digo que habían otras fuentes no oficiales, estoy hablando de que, pues obviamente se filtraba información en la dark web y en lugares un poco más ocultos y oscuros de Internet, pues sí hay muchas bases de datos que se han robado y ahí están, ¿no? Entre ellas, en el abril del 2016 apareció el padrón electoral mexicano, ¿no? Que se estaba vendiendo pues ahí se estaba vendiendo en un foro ahí en Internet, lo estaba vendiendo de una persona que después creo que descubrieron que era un empleado de, del INE y un familiar de un empleado del INE, no sé, se habían robado la plataforma y se habían robado la base de datos y la habían puesto en otra base de datos sin seguridad, abierta en Internet, y solo estaban vendiendo como la dirección de la otra base de datos ahí, ¿no? Como para que no los traquearan. Y entonces, pues esto era lo que tenía, ¿no? Que si se fijan es como, pues sí, las cosas que necesitamos para hacer una base de datos de, por lo menos, quién es, cómo se llama esta persona, qué edad tiene, sexo, dónde vive, bueno, por dónde va a votar, ¿no? Con esto yo ubico a la persona dónde va a votar. Con esto yo ubico, pues obviamente, su edad. Con su nombre podría encontrarlo en mis bases de datos de las redes sociales. Con su ocupación también podría afinar esa búsqueda, ¿no? Y la idea, obviamente, es usar una especie de eh, ensamble, no ensamble, es una especie de indexación es la palabra técnica, pero indexar esto con los datos que tengo de Facebook, si lo tuviera, ¿no? Y la idea es como hacer una especie de correspondencia, ¿no? Entre estos datos y los de Facebook para extender mi base de datos y tener una especie pues de base de datos más sofisticada que me permitiera, ¿no? Entonces justo, pues ya eso, obviamente tener el padrón electoral es un delito federal, ¿no? Nadie puede decir que lo tiene. Pero bueno, ya eso andaba por ahí, estaban todos estos proveedores de datos y mucha gente empezó cuando pasó lo de la elección de 2016 en México, mucha gente dijo, bueno, aquí en 2 años vamos a tener elección, entonces empezaron como a prepararse para eso. Y Cambridge Analytica, prepararse para eso significa contratar a esa gente y sacar datos, ¿no? Empezar a guardar datos, ¿no? Y Cambridge Analytica, pues sí intentó entrar en México, se asoció con una empresa que se llamaba Piggy. Piggy era una aplicación que tú le dabas tu cuenta de Facebook y te logueabas, de hecho, con tu cuenta de Facebook. Y entonces lo que hacía era que te mandaba como una especie de encuestas eh, y te pagaba, te daba como unas especies de monedas virtuales por contestar esas encuestas. Realmente una buena idea, pero bueno, lo que pasó es que Cambridge Analytica los identificó, se asoció con ellos y los hizo que pusieran un par de encuestas enfocadas pues como pues en el estado de opinión político, ¿no? En el estado de opinión político de los usuarios. Entonces tenía datos de usuarios. Pero cuando tú te das de alta una aplicación con tu cuenta de Facebook, tú puedes extraer información. Yo no recuerdo bien en esa época cuánto, si ya, por ejemplo, si los likes los podías sacar o no. Estoy seguro, por ejemplo, que los amigos, tus amigos, no podías saber quiénes eran los amigos de la persona, pero creo que los likes sí. Los likes los quitaron hace muy poco. Bueno, hace unos, no sé, 5 años. Por aquí, por estas fechas más o menos. Pero el punto es que viene Cambridge Analytica, se asocia con Pig y empiezan a trabajar juntos y la idea era como justo crear una base de datos, eh,
pues para la población votante en México, ¿no? Entonces, este video está bueno, vale la pena verlo porque sí es una especie de reporte de básicamente cómo fue la exploración y la estrategia de Cambridge Analytica en México, que al final lo que dicen no está como muy claro, es que sí estaban como queriendo eh, pues que lo contratara el PRI. No, pero luego el PRI dijo, no, pues yo no tengo nada que ver con esa gente, no sé qué. Pero bueno, como que por ahí va, eso es lo que parece que decían, ¿no? Porque al principio pues era como que no había mucho drama, no había mucho rollo, pero luego sí es como, oye, eso no es legal, o sea, entonces se empezó a poner todo muy complejo y ya todo el mundo renegó, pero al principio era como, casi que estaba muy abierto, sí, yo estoy contratando a estos expertos para que trabajen en mi campaña y me ayuden, ¿no? Entonces, sí, a esta chica, que fue la directora ejecutiva un tiempo, que después escribió su libro contando todo cómo había sido toda la cosa, porque Cambridge Analytica había trabajado en Nigeria, en Kenia, en Argentina, creo que en Tailandia, en Malasia, perdón, o sea, en eso, o sea, había trabajado con políticos en sus campañas electorales, ¿no? Y entonces, sí, ella sí dijo que sí se había capturado, sí habían terminado de hacer una base de datos de pues, la población mexicana, digamos, bueno, o de una parte de la población mexicana, con datos personales, o sea, información personal, ¿no? Pero que nunca la llegaron a usar para temas políticos. O sea, eso fue en medio de una declaración, en un juicio, ¿no? Entonces, realmente no se sabe. El punto es que no llegaron a trabajar porque sí, el INE como que echó a andar ahí todo un proceso y el CISEN, obviamente, bueno, pues ya, no sé, las autoridades mexicanas, pero la cosa es que estuvo a punto de pasar, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la cosa hubiera sido replicando lo que habían hecho en Estados Unidos, era usar la data de Facebook digo, eso es lo que haría, ¿no? La data de Facebook y la data de una empresa como Piggy, eh, y, y pues, o sea, tratar de conectar eso con el padrón electoral, y eso me da un seccionamiento psicogeográfico, como el que hicieron en Estados Unidos, que básicamente calcular cómo estas probabilidades maximales de estado de opinión, eso, valores, tendencias emocionales, sensibilidad al cambio de opinión, todo eso. Y otras fuentes de datos, porque hay fuentes de datos muy buenas de data abierta en México, como el INEGI, el DNUE. Twitter ya no, Twitter ya no, realmente ya no es buena. De hecho, ya no se puede, acaban de cerrarla y ya no pueden sacar información de Twitter, pero antes se podía, era increíble, era una fuente de datos increíble. Pero bueno, si uno logra como organizar todos estos datos y hacer una base de datos rica que integre todo eso, literal se puede hacer como una especie de seccionamiento, un mapeo así de la geografía mexicana por estado de opinión, por probabilidades de transición de un partido a otro, de un líder a otro, ¿no? Entonces uno podría organizar como una campaña de marketing digital y televisivo y todo, de mandar mensajes muy precisos, bueno, y espectaculares, ¿no? Porque todo está como persona geográfica, la idea es hacerlo todo persona geográfica, ¿no? Y pues sí, parece ciencia ficción, pero la verdad es que, o sea, es solo cuestión de tener los datos o no, ¿no? Y dinero, pero bueno, las campañas políticas siempre tienen dinero. Entonces, pues yo hablé ya de todo eso y solo les quería compartir un poquito de que este es un proyecto que hicimos en el 2012, o sea, en las elecciones anteriores, y, es también un poco como para llamar la atención de que estas cosas no están pasando en los últimos 2, 3, 4 años. Llevan pasando muchísimo tiempo. Hace 11 años hicimos esto. Y esto lo hicimos principalmente con datos de Twitter. Teníamos datos de Facebook y datos de datos abiertos de Internet, blogs y eso, pero realmente la fuente de datos más importante eran datos de Twitter. Y en ese momento habían 3 candidatos, que si no me equivoco era Andrés Manuel, Calderón y la señora Josefina Vázquez Mota, si no me equivoco. Sí, bueno, no importa. El punto es que, no, era el Meade, ¿no? Bueno, Andrés nada, Manuel, Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, y Cuadri, ¿no? ajá, bueno, sí, Cuadri, sí, exacto. Peña Nieto, sí, justo. Bueno, nada, entonces,
Aquí usamos principalmente datos de Twitter y lo que hacía, o sea, Twitter en ese momento sí era una especie de campo de batalla para tratar de influir en el espacio de opinión. Era muy chiquito, obviamente no era una red social tan grande como la que fue después, pero digamos que todos los periodistas, políticos, intelectuales y eso sí estaban ahí como mucho en el dime que te dirán, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue tratar de generar aquí como índices de sentimiento. Esto que estamos viendo, esta gráfica, perdón que no la expliqué, básicamente lo que grafica es, esta era una gráfica que se iba moviendo minuto a minuto, pero teníamos otra que era por hora y otra que era diaria. Eh, y entonces iba calculando en Twitter cómo se iba moviendo el sentimiento. Este era un índice de sentimiento sobre cada candidato, ¿no? Pero un problema importante que tuvimos fue el tema de los bots, porque, como ya les dije, o sea, no en esa época todavía no estaba tan sofisticada la cosa, pero sí ya se habían dado cuenta de que si era un lugar importante donde había que tener en cuenta lo que pasaba ahí para el estado de opinión general, entonces lo que empezaron a hacer es, vamos a hacer usuarios falsos y que hagan como si fueran reales y nos compartan pues sí, compartan su opinión falsa, ¿no? Y eso crear como la ilusión de que hay más votantes a favor o en contra, ¿no? Pero obviamente uno veía las estadísticas de usuarios en Twitter en México, como habían crecido. Y era casi que de repente ya eran como más personas que hablaban en Twitter que las que podían votar. Algo así, ¿no? Entonces una locura. Entonces era importante básicamente discriminar entre lo que era un perfil real o no. Entonces hicimos todo un estudio un poco para predecir si el tweet o la información, bueno, el tweet básicamente, o el retweet, sobre todo el perfil, ¿no? Porque no era tanto el tweet, sino quién ponía el tweet o quién daba retweet, ¿no? Si era un usuario real o no. Desarrollamos ahí algunos algoritmos de machine, bueno, de inteligencia artificial para eso. Y con eso discriminamos gran parte del volumen de datos que nos llegaba, que básicamente era ruido y estaba manipulado. Y así fue como construimos nuestros índices. Y de hecho nuestros índices, pues sí, como que básicamente estaban bastante aceptados, no porque los hayamos hecho nosotros, pero estuvieron buenos. Entonces aquí tengo un par de gráficas. Y estas gráficas, por ejemplo, aquí en estas gráficas dibujan un poco como cada punto, uno lo puede pensar como, como, como una especie de huella digital de la actividad del usuario, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría en una población natural es que el movimiento, es decir, es que todas las áreas estuvieran llenas uniformemente. O no, no sé si uniformemente, pero que no hubieran franjas en blanco, como pasó aquí con Peña Nieto, ¿no? Que había con muchas franjas en blanco, ¿no? Entonces, en esa época sí, yo creo que Enrique Peña Nieto era el que más votos tenía. Y luego no, luego ya fue. Pero bueno, esta era la gráfica de AMLO, que sí se ve un poquito más natural, ¿no? Y esta es la Peña Nieto, que se ve como un poquito ahí forzada. Pero luego el fenómeno estuvo interesante porque esto lo hicimos como al principio de la campaña y luego pasó todo lo contrario. Y de hecho es una práctica, que esto es mi opinión personal, aquí no quiero involucrar a nadie más, pero es una práctica que sí ha tenido durante, ha sido como una práctica como constante, digamos, durante todo el periodo de presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí es como hacer actividad eh, falsa en Internet, o simulada, ¿no? Simulada con bots, ¿no? Digo que es algo que hacen todos los políticos, ¿eh? No es como... Entonces aquí como un poquito para resumir y para cerrar esto, yo quería como hacer algunos apuntes de las cosas en las que podemos, en las que deberíamos como fijarnos, digamos. Y entonces es eso. Esto está pasando en México desde las elecciones pasadas. Realmente el año pasado, el año próximo vamos a tener elecciones y yo me imagino que si, pues, bueno, no sé, o sea, yo me imagino que si yo trabajara fuera el jefe de la parte de análisis de datos de una institución política, ese fuera mi trabajo, que no me encantaría hacer ese trabajo, pero bueno, si fuera mi trabajo, yo sí me hubiera preparado durante 6 años para eso, ¿no? Entonces, sí, sí uno puede esperar que lo que van a usar son
herramientas y metodologías mucho más sofisticadas, ¿no? Y eso nos lleva a la pregunta, pues sí, ¿hasta qué punto está comprometida la democracia? Mucha gente dice que en México, bueno, en México, ¿no? Mucha gente dice que en México al final se dice, yo no creo, yo creo que, porque es una cosa fuerte de decir, porque se dice que las elecciones en México se ganan, pues, pagando los votos, ¿no? Yo no sé, realmente no sé. Lo que sí sé es que hay muchos votantes que sí tienen actividad en redes sociales, que sí ve el contenido que hay en redes sociales, que es sensible a cambiar de opinión y es sensible a mensajes de ese tipo, ¿no? Y, y eso obviamente sí puede comprometer la democracia. Simplemente hacerlos que no voten, evitar que vayan a votar, no que cambien de opinión, evitar que vayan a votar, desensibilizarlos de la importancia que es ser parte del proceso democrático. Simplemente eso ya básicamente compromete el proceso electoral de manera muy radical, ¿no? Entonces, pues sí, surgen preguntas que mucha gente dice como, bueno, pues ya hay sistemas de elecciones que son digitales, ¿hasta qué nivel nos podemos meter en el tema de virtualizar el proceso electoral o no? Etcétera, etcétera. Y entonces, pues sí, hay gente que ha hablado de eso, hay como artículos, yo la verdad no me puse a compartir ningún artículo de eso porque son como muy hipotéticos y muy teóricos, realmente no hay nada, de hecho yo ahora les voy a compartir un poco una teoría, pero bueno, no hay nada como concreto, ¿no? El tema, pero sí, sí podría ser un poquito el futuro, ¿no? Este, y eso, ¿no? El uso de la tecnología, pensar un poco el uso de la tecnología para este tipo de procesos sociales, cómo regularla, ¿no? Si algunos de ustedes forman parte de una institución gubernamental que se hace este tipo de preguntas o que tiene impacto en este tipo de cosas, yo creo que esto o sea, es como un buen, eh, eso es una buena entrada, ¿no? Como para, digamos, traer esas preguntas arriba de la mesa en su vida profesional o en su vida personal. Y bueno, sí, tiene muchas implicaciones legales y filosóficas sobre el futuro de el futuro de México, el futuro de la civilización, el futuro del mundo, ¿no? Pero al final la política es como importantísima en qué rumbo toma. Y entonces, yo también quería como poner esto aquí un poco de cosas que están pasando y que sí nos ponen a pensar y que yo creo que es parte de nuestro compromiso para las elecciones que vienen, ¿no? Entonces Facebook, como dije, Facebook e Instagram están echando a andar como todas estas políticas de control, de desinformación, porque una técnica súper importante, bueno, como dije, que se usó en la campaña de Trump fue desinformar, ¿no? O sea, noticias falsas que desensibilizaran a la gente, que los hicieran cambiar de opinión. El tema de Hillary Clinton se superexponenció con toda la intención para literal destruir la imagen pública de la señora. Y entonces por esa parte está bien, eso da un poco de esperanza que Facebook está trabajando en eso. Y yo espero que ya tengan suficiente dinero y no sigan vendiendo datos, ¿no? A instituciones privadas. Eh, También están esta gente de verificado.com, verificado.mx. Es una página que básicamente a mí me gusta mucho, pues me meto mucho ahí. Cuando veo una noticia me meto y ellos tienen como este equipo que básicamente verifica las noticias que hay. Y ahí hay un lugar donde comparten un montón de herramientas que son públicas, de acceso público, donde uno puede meterse y preguntar eh, si investigar si una noticia es real, quién es determinada persona pública, no, o sea, como información pública para un poco ponerse a aterrizarse como en tiempo de espacio que está pasando, porque el bombardeo ideológico que se nos avecina va a estar fuerte, ¿no? De ambos lados, de los opositores de Morena y de Morena, ¿no? Y este, por ejemplo, es un tweet que a mí me gustó porque ilustra un poquito, no sé si recuerdan que el de Forma publicó una noticia sobre, pues había una persona que formaba parte del equipo de Morena, que le descubrieron como unos apartamentos de lujo en no sé dónde, y entonces lo empezaron a negar y no sé qué, y se echó a andar toda una campaña en Twitter contra el Deforma, eh, y, y pues hay ahí como especie de paladines de estas comunidades de bots, que sí, la mayoría son bots, que hacen como esta especie pues sí, básicamente está diciendo, pues logramos poner un trending topic, ¿no? Reforma todo lo de forma, básicamente fue un hashtag que ellos echaron a andar como para contrarrestar toda la explosión mediática que hubo por el artículo de forma y lo lograron poner
pues, en trending topic en Twitter, ¿no? Entonces como, pues sí, hay gente haciendo como trabajo activo, ¿no? En Twitter en ese momento, porque en Facebook también, ¿no? Y así, para, pues como para contrarrestar, para pagar noticias, porque si esta hace más ruido, pues no miro la otra, ¿no? Es un poco la idea. Y abajo hay un mapa. Estas son una gente, es un grupo de estudio del ITESO, que se llama, se me olvidó cómo se llama. Pues es un laboratorio de investigación de cosas de redes sociales. Y estos son los hashtags. Este es un hashtag que usaron, que yo creo que se llama así como AmLove o Red AmLove. Red AmLove, ajá. Fue un hashtag que fue también trending topic. Y este es un mapa de dónde venían los tweets, ¿no? En esa campaña de Red AmLove. Entonces, obviamente, ahí ven que hay muchos que vienen pues, de Asia y así. Que sí, pues puede que haya mexicanos viviendo en Asia, en Rusia, etcétera. Pero, pero bueno, realmente sí era un poquito sospechoso que, pues, que muchos no venían de México, ¿no? Pues, sí, todo eso está pasando. Son lugares donde uno puede mirar para tratar de hacerse una idea. Porque aquí la cosa es que si uno se queda con una sola fuente de información, siempre, pues es muy susceptible a la manipulación, ¿no? Y pues a mí me gustaría hablar, yo creo que ya me pasé el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gustaría hablar porque yo creo que es interesante si nuestro futuro de alguna manera logramos democratizar la democracia. O sea, traer visibilidad a la democracia, ¿no? Como eso. Y hay muchas cosas, mucha tecnología que se puede usar. Por ejemplo, yo sé que el blockchain y la Bitcoin y Ethereum y todas esas cosas son como nombrecitos así que están como medio que satanizados y medio que no sé qué, ¿no? Eso son cosas de chavos locos y toda la historia. Pero realmente es una tecnología muy poderosa. Es una tecnología que se puede usar para hacer sistemas de votación, porque al final esas redes funcionan como sistemas de votación de manera natural. Entonces, funcionan y son inhackeables gracias a que funcionan como sistemas de consenso, ¿no? Y de votación. Entonces, sí hay personas, todo está a nivel teórico, pero que ya está hablando mucho de hacer sistemas de votación basados, no en blockchain probablemente, pero en tecnologías de blockchain, ¿no? O sea, inspiradas en blockchain, porque han ido cambiando mucho, ¿no? Entonces la idea sí es hacer un sistema, una especie de red descentralizada, donde no hay una autoridad que regule el proceso de votación, que así es como funcionan ahora, donde todos puedan validar un voto, es decir, todos puedan decir, yo quiero ver por quién votó fulano, ¿no? Y, o a lo mejor no por quién votó fulano la persona, sino decir, a ver, yo tengo evidencia de que este grupo de personas votó de esta manera, que se pudiera como verificar. Como que un poco que la verificación del voto no tuviera que depender de una entidad centralizada como el INE en este caso, ¿no? Y, y que solo se pudiera votar una vez, obviamente, que nadie pudiera... Hay muchas de estas redes que ya funcionan con huella digital o con registro de retina, entonces literal solo se puede votar una vez, tú solo puedes dar un voto si lo tienes, si eres menor de edad no puedes votar, ¿no? Y así debería haber una especie el padrón electoral debería estar integrado dentro de una plataforma de este tipo, ¿no? Y, y yo creo que, digo, muchos creemos que eso sería algo que funcionaría bien, porque obviamente no está, o sea, se sale completamente de todo el tema de los intereses que hay detrás pues, de una elección, ¿no? Y sí, pues esto es un poco más como hablar de eso, ¿no? De cómo funciona la energía, la tecnología como tal, pero me lo voy a aceptar. Pues sí, bueno, eso, ya lo dije, que habría que validar un poco la identidad de la persona que está votando. Todos tendríamos un voto y es como una especie de pago. Hacer un voto es como pagarle al candidato, ¿no? Sí, bueno, te pago el único peso que tengo, ¿no? Y el candidato que más dinero termine, ¿no? Es el que ganó. Es básicamente una especie de símil que quería usar como para ilustrar la posibilidad de implementar algo así. Es una idea, solo una idea, pero bueno, las ideas pueden terminar siendo interesantes y reales. Y y bueno, esto es una idea un poco más ya extraña, pero también podría ser, y es que también es como, pues sí, como que hay sistemas de validación detrás de nuestros votos,
para evitar que... Porque el gran tema del voto pagado es un tema, ¿no? Pero si uno tiene un registro digital en Internet, y es como, a ver, yo sé por todo lo que tú compartes en Internet que tú crees de esta manera y ahora vienes y votas de esta otra, pues eso también puede ser extraño y esa podría ser una especie de manera de prevenir el voto pagado, ¿no? Como cuando hay incoherencias de ese tipo. Pero bueno, también se mete con libertades esenciales del individuo. Entonces, pues está raro, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que puse aquí son ideas que me he encontrado en internet, que he discutido con algunas personas, ¿no? Solo ahí como para filosofar un rato. Y bueno, obviamente esto tiene implicaciones legales y sociales fuertísimas, ¿no? Y pues ya, esto era yo básicamente todo lo que tenía. Creo que quería dejar unos 5 minutos para preguntas o comentarios que tuvieran. Eh, pero si no. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pasamos a las preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Quién dice yo? Doctor Mayen. Sí, gracias. La conferencia espléndida y lo que nos presentó, pues de un gran interés, me, me movió mucho a la reflexión. Eh, ¿Cómo o qué medios hay para un análisis en estos momentos más académico sobre el comportamiento de las personas en torno a de las redes sociales? ¿Qué centros de investigación, no sé si en México o por lo menos en otros lugares, están tomando esto ya con un rigor de investigación y de análisis, como se han tomado otros aspectos de comportamiento de la sociedad? Gracias. Ok, entonces, a ver, si entendí bien tu pregunta, es como, ¿qué, qué iniciativas hay en ese sentido? Sí, o sea, ¿qué instituciones están liderando el análisis académico Ujú. del comportamiento social a través de redes en las diversas posibilidades sociales, políticas, económicas? Sí, conoce usted. Sí, pues, em, pues mira, sí, digo, hay muchos centros, sobre todo los centros así como de matemáticas aplicadas y eh, hay dos cosas, mi opinión. Yo me salí de la academia hace rato, pero mi opinión es como, pero sí conozco académicos que trabajan en eso. De hecho, el doctor Ricardo Mancilla trabaja en eso. Tiene muchos estudios y artículos publicados sobre el tema, ¿no? Lo que pasa, bueno, y tú estás preguntando, tu pregunta es un enfoque más desde el punto de vista académico, ¿no? Sí, hay mucha gente en la UNAM, por ejemplo en el IMAS, yo conozco gente que trabaja en eso, eh, así en universidades, justo en el ITESO, este grupo se llama Scilab o algo así. Está interesante lo que hacen. Está interesante lo que hacen. Ah, Signalab, perdón, son esta gente. Signalab, está interesante lo que hacen, ¿eh? Yo les echaría, si te interesa, yo les echaría un ojo. Y, y entonces ellos, que son del ITESO, hay investigadores, o sea, los datos de redes, en el IMAS yo conozco un par de investigadores que sí, que han usado datos de redes sociales para hacer análisis pues, de distintos fenómenos, ¿no? La cosa es que es bien complejo porque como los datos cuestan, los datos son caros, ya se venden, o sea, es una gran fuente de ingresos para las empresas. Entonces no venden, pues no los regalan, digo, no los tienen abiertos. Lo que hay abierto, los de libre acceso, es como muy limitado. Entonces cada vez es más complejo hacer investigación si no tienes recursos para comprar datos, ¿sabes? Lo cual es terrible. Es básicamente eh, pues una especie de guerra entre, pues como pasa siempre, ¿no? Entre querer controlar la tecnología y
y ofrecerla como bienestar común, ¿no? Entonces, hay bases de datos que luego se ofrecen por ahí, pero no realmente es muy, yo no conozco centros, así centros de investigación de fenómenos de red, o sea, basados en cosas de redes sociales en México. De hecho, solo ellos, estos de Signal Lab, son los más organizados que he visto. Los demás sí son como investigadores muy aislados, que trabajan por su cuenta y ahí, pues, como dicen, hacen como le pueden, ¿no? Le hacen como pueden. Ajá. Sí. Muy bien, gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más? No se animan. Bueno, en el chat te felicitan. Muy buena explicación y buena para la reflexión. Muy importante la información. Bueno, pues súper, qué bueno que les gustó. Nada, creo que les pueden compartir mi correo si alguien tiene una pregunta, algún comentario, duda. Y pues gracias por su tiempo y su atención. Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿quisieras agregar algo más? No, 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 no. Yo, ya. ¿Tú ya? El otro Ricardo. Ah, pues Ricardo. ¿Quién le toca la semana que viene, Rosy? A la Rosa, precisamente de allá del ITESO. Ah, la joven del ITESO, sí. Ujú. Doctor Mayen, hay otro grupo también en la Universidad Veracruzana, que es bastante bueno, sí. Tienen un laboratorio de análisis también de datos en redes sociales. Acaban de publicar un artículo muy bueno, pero efectivamente el más conocido es el del ITESO. Y aquí el tema, que esto va a ser algo que yo creo que de alguna manera va a deformar la investigación, es el tema del acceso a los datos. Casi está en $30,000, $40,000 el acceso al stream de Twitter ahora. Eso está muy alto, y entonces habitualmente las entidades académicas no tienen dinero para gastarse en eso. Y entonces, pues aquí va a haber que hacer alianzas con grupos de poder que tengan el dinero suficiente para dar los datos para que los académicos lo puedan estudiar, ¿entiendes? Pero eso siempre está claro que condiciona la libertad y la independencia académica, ¿no? Sí, yo pienso que también la academia, eh, cuando se enfrenta a dificultades de acceso a los datos, a las tendencias, a los fenómenos, pues justo el proceso científico permite encontrar alternativas del análisis de las evidencias. Sí es un hecho de que las instituciones privadas, bueno, que los grupos privados cada vez son más oscuros en su análisis científico. Entonces, cuando uno se enfrenta a una empresa que está vendiendo algo, y entonces da una serie de personas que utilizan su producto, y uno dice cándidamente, perfecto, nada más dame 1 o 2 artículos científicos que validen lo que tú dices. Dice, no, es que es información que no puede ser así publicada en una revista, ¿no? Estos doctores, estos académicos, eh, pues tienen aquí conocimiento, ¿no? No lo pueden, bueno, entonces a lo mejor ese conocimiento no es tan válido, ¿no? Porque no existe, o no fue probado. Y eso nos lo enfrentamos continuamente la academia cuando trata de confrontar los datos que eh, estas empresas nos están planteando en tendencias. Voy a buscar las fuentes que ustedes me han dirigido porque sí me interesa mucho el tema. Gracias. Gracias, doctor. Ya no hay preguntas ni comentarios, solo felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy buena la conferencia. Rosy, ¿quién le toca la semana que viene? A la Rosa. Señor, a la jovencita, ya me lo habías dicho. Bueno, Sí. muchas gracias a todos. Nos vemos. Saludos. Buena tarde a todos y a todas. Gracias, Ricardo. Gracias, muy buena charla.